Buenos días a todas y todos que nos acompañan el día de hoy en esta serie de seminarios de tópicos selectos del programa de agronomía de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En nombre del doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra universidad, me permito darle la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, jueves 13 de mayo del 2021, que nos acompaña uno de nuestros profesores de la facultad con uno de los temas muy importantes que habla sobre síndromes de polinización, que es importante no solo para la agricultura, pero también para todo lo que es la biodiversidad y en general todas las plantas que presentan alguna floración. Para esto me voy a permitir cederle la palabra a la maestra Elvira Silva Jiménez, quien nos va a presentar al ponente el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Pues como ya comentaba, el día de hoy el doctor Carlos Luis Leopardi Verde nos expondrá esta conferencia. El doctor Carlos Luis es biólogo por la Universidad de Oriente en Venezuela. Estudió en el 2002 al 2008. Tiene un doctorado en ciencias biológicas con opción en recursos naturales por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Fue del 2009 al 2014. Él se ha enfocado su línea de investigación a la sistemática y evolución de plantas vasculares. Entre el 2015 y 2016 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Colima, donde investigó cuáles son las malezas comunes del área con hospederos alternativos del virus de la mancha anular de la papaya y desde el 2017 es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima. A la fecha ha sido autor y coautor de 25 artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indizadas, de varios artículos de divulgación científica, además de ser coautor de libros y capítulos, revisor de artículos científicos en el área y desde el 2016 es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el 2019 se integró al Cuerpo Académico 12, Biotecnología y Sustentabilidad, que está adscrito a nuestra facultad. En este momento le cedo la palabra al doctor Leopardi. Buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para compartir sobre este tema que es tan fascinante acerca de las plantas, los síndromes de polinización. Antes que nada, la primera pregunta que hay que hacerse de manera obligatoria es, ¿qué es una flor? En la imagen ustedes pueden ver claramente diferentes tipos de flores. Algunas a lo mejor se les hacen muy comunes, otras se les pueden hacer bastante extrañas. Por ejemplo, la del primer panel que aparece sostenida por una mano es una flor femenina de una clusiácea. La que está justo debajo, muy colorida, son flores de bromelias. Y la que ven más grande, en verde, es la flor de una dorstenia, que realmente esa es una inflorescencia, sus flores son muy pequeñas. Son muy variables las flores. Las flores pueden ser desde una cosa tan pequeña como apenas 8 células, que son las flores más pequeñas, hasta flores inmensas, tan grandes como una persona, de más de 1 metro de ancho o de 2 metros de alto. Son muy variables las flores. ¿Pero qué son? Las definen de muchas maneras. Pero quizás una de las definiciones más socorridas es que es un eje reproductivo con carpelos y estambres. Los carpelos son la parte reproductiva de la flor, los estambres son la parte masculina. Otra definición de flor es que dice que es un eje que contiene microesporófilos derivados de estambres y carpelos. ¿Por qué están estas definiciones así? Básicamente, lo que sugieren estas definiciones es que la flor es un tallo modificado donde tienes hojas reproductivas y otras hojas que funcionan para atracción. Eso es lo que nosotros podemos estar viendo cuando vemos una flor, y como esta estructura es increíblemente flexible desde el punto de vista evolutivo, es tan variable.
Ahora, para poder entender cómo funciona una flor y cómo funcionan los síndromes de polinización, necesariamente hay que hablar acerca de lo que es la estructura de la flor. Una flor tiene, desde la parte más externa hacia la parte más interna, la estructura en donde se asientan todas las partes, que es el receptáculo. Después vienen una serie de estructuras protectoras llamadas sépalos. El conjunto de los sépalos conforma el cáliz. Seguidamente están estructuras que normalmente son para atracción, pueden estar presentes, ausentes, ser importantes, no importantes, depende del grupo, ¿no? Estas estructuras son los pétalos y el conjunto de los pétalos conforma la corola. Luego viene la parte masculina, el androceo, que está conformado por el conjunto de los estambres. Cada estambre tiene una antera y un filamento. Y finalmente viene el gineceo, que está conformado por el conjunto de los carpelos. Cada carpelo tiene un ovario, un estilo y un estigma. Ahora, estas estructuras son muy variables dentro de una flor, no en cuanto a posición, sino más bien en cuanto a número, en cierta forma, en cuanto a las relaciones que pueden tener unas con otras. Me explico. Los sépalos, por ejemplo, pueden estar libres entre sí o pueden estar unidos. Los pétalos también pueden estar libres entre sí o pueden estar unidos. Lo mismo los estambres, que pueden estar unidos por sus filamentos o por sus anteras, o pueden estar unidos a la corola. Y los carpelos pueden estar juntos, como podemos ver en un limón si lo cortamos, o pueden estar separados, como ocurre en una rosa. Y eso tiene que ver si el ovario, todos los carpelos se unen y es incárpico o están separados. Entonces ahí hablaríamos de un ovario apocárpico. ¿Por qué es importante tener esto presente? Finalmente, porque la relación de colores y formas y otros elementos tienen que ver con cómo funciona la flor para un polinizador. No es lo mismo que la flor sea roja y tubular a que sea blanca con el centro amarillo y en forma de plato. No es lo mismo que la flor sea delicada que sea una flor robusta que puede soportar el peso de un animal. No es lo mismo que los estambres estén acomodados de manera homogénea por toda la flor a que estén hacia un lado u otro de la misma. No es lo mismo que los pétalos se acomoden, tengan formas, tamaños o texturas diferentes a que sean todos iguales. Cada una de estas cosas está relacionada con el polinizador que visitará esa flor. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a hablar acerca de síndromes de polinización. Muy bien. Pero la polinización, y esto es algo que deben tener muy claro, es simplemente la transferencia de polen del androceo, de la parte masculina de la flor, a la parte femenina de la flor, al gineceo. Digamos, de la antera al estigma. Ese trayecto de transferencia del punto A, que es la antera, donde se produce, al punto B, que es el estigma, que es quien lo recibe, es la polinización. Nada más. La polinización no necesariamente implica que se forme un fruto, porque hay un segundo proceso que es la fertilización. Polinización es una cosa y fertilización es otra. Nosotros hoy vamos a hablar de algunas de las diferentes formas como la planta puede atraer al insecto para que efectivamente ocurra la polinización. O se usa un vector como un insecto, porque no todas las plantas usan insectos. O sea, las distintas estrategias como la planta puede transferir el polen del androceo al gineceo. Eso es lo que vamos a platicar un poco el día de hoy. Para ilustrar un poco este asunto de la polinización, me permito mostrar estas imágenes que ustedes pueden ver acá. Claramente las abejitas llenas de polen, a más no poder. Aquí lo podemos ver.
Claramente está lleno. Eso es básicamente porque la abejita, en este caso, es un vector de transferencia del estambre, de la antera, al estigma. El síndrome de polinización, entonces, es el conjunto de atributos morfológicos que una flor presenta para atraer a ciertos tipos de polinizadores. Eso es lo que es la polinización. Conjunto de características que permiten que se atraiga al polinizador y que por lo mismo se transfiere el polen del punto A, de la antera, al punto B, el estigma. Eso es lo que es la polinización. Todos esos, ese conjunto de caracteres es lo que conforma ese síndrome. Ahora, ese conjunto de caracteres puede estar relacionado con el uso de vectores abióticos. En este caso, elementos inertes como el viento, el agua, la gravedad, que están en el entorno. Y entonces ahí estaríamos hablando de autopolinización, anemofilia, hidrofilia, barofilia, que esos tienen que ver con estos elementos abióticos. Y hay otros que están relacionados con transferencia utilizando seres vivos. Pensamos, por ejemplo, en la anemofilia. Hay caracteres asociados a síndromes, los caracteres asociados a este síndrome de polinización, que en donde el vector es el viento, tienen que ver uno con una alta relación polen-óvulo. Me refiero a que hay mucho polen disponible y pocos óvulos. ¿Por qué hay mucho polen? Porque como es dispersado por el viento, los estambres tienen una altísima cantidad de polen para que pueda ser transportado y eventualmente sea atrapado por estos estigmas que son plumosos. Por supuesto, muchísimo polen se desperdicia. Ese es parte de lo que es el asunto de la anemofilia. En este caso, no hay recompensas de ningún tipo. O sea, ¿por qué la planta invertiría en néctar, o en ceras, o en aromas, o en cualquier cosa, si realmente no lo ocupa, ¿no? Quien se encarga de hacer el trabajo de llevar el polen del punto A al punto B es el viento. Y por supuesto, en este caso, los estigmas deben estar expuestos para que efectivamente sea posible captar el polen. En el caso de la hidrofilia en plantas acuáticas, pensamos en pastos marinos y esas cosas. Las flores son muy pequeñas, no son vistosas. Lo mismo ocurre con las gramíneas que usaba ahorita en este momento de ejemplo, no son vistosas. También igual hay numerosos granos de polen y el estigma es plumoso para la captura del mismo. Noten ustedes que es similar la estrategia que se utiliza para cuando el vector es el aire o cuando el vector es el agua. No vamos a hablar de todos los síndromes de polinización abióticos ni de todos los bióticos, pero creo que les pueden resultar más útiles a ustedes hablar un poco de los bióticos. En estos casos, el vector es un ser vivo. Pueden ser insectos, pueden ser aves, pueden ser mamíferos. Según el vector, es el nombre del síndrome. Por ejemplo, si es por escarabajos es cantarofilia, si es por abeja melitofilia, si es por mariposa psicofilia, hormigas mirmecofilia, polillas fanerofilia, aves ornitofilia, murciélagos quireptorofilia. O sea, según el organismo que se encargue de hacer el trabajo de transferir el polen del punto A al punto B, es que vamos a tener estos nombres. También, según el organismo que se va a encargar de hacer ese trabajo, es el tipo de atrayentes que ocupa la flor. Los atrayentes pueden ser cosas como los colores, pueden ser los aromas, puede ser alimento, puede ser refugio. Hay muchísimas cosas que pueden ser atrayentes. Piensen, por ejemplo, en las flores coloridas, ¿no? Según el color atrae según el tipo de insecto que va a visitar. Piensen tal vez en aquellas flores que son blancas. ¿Qué las podría visitar? O si las flores tienen un aroma dulce o tienen un aroma desagradable. Si la flor tiene mucho néctar, el tipo de néctar, qué tanto polen ofrece, porque
El néctar es alimento y el polen también. El néctar, de hecho, la flor lo adapta, o el tipo de néctar es conforme al polinizador. No es lo mismo el néctar que usa una abeja, al que usa una hormiga o al que usa un colibrí. Nada que ver uno con otro, o al que usa un murciélago. Según eso está más diluido o más denso, o es el tipo de azúcares y aminoácidos que lo integran. Lo mismo ocurre con el polen, que es una fuente de proteína. Incluso algunas flores ofrecen refugio. Esto quiere decir que en lugares pueden tener incluso temperatura un poco más alta durante la noche para atraer a los insectos que las van a polinizar, o ofrecerles un lugar para depositar sus huevecillos, como en los higos. Los higos ofrecen refugio. El vector que poliniza los higos es muy específico. Entra, deja sus huevecillos y se va. Y esos huevecillos se desarrollan ahí. Es parte de lo que ofrece esa planta a sus polinizadores. O sea, por eso les digo, cada planta tiene una serie de características propias. Si hablamos, por ejemplo, de cosas que nosotros podemos ver, las plantas melitófilas tienden a ser generalistas. Sus flores son como un disco o una copa, tienden a ser muy abiertas. Usualmente hay color amarillo o mezclas de colores, como por ejemplo blanco y amarillo, pero son flores que tienden a ser amarillas. Y el polinizador son abejas e insectos similares. La quiropterofilia son flores campanadas, normalmente son flores con antesis nocturna. Las flores son blancas o grises, son flores muy robustas y tienen que ser robustas porque el murciélago no necesariamente se va a detener como un colibrí, sino que va a meter la cabeza dentro de la flor. Y si si la flor no es lo suficientemente robusta, se va a romper en ese proceso. Entonces, es parte de las cosas que se asocian. Igual que tiene que producir grandes cantidades de néctar. Hay flores que, por ejemplo, las que son azules, púrpuras o rojas, tienden a atraer mariposas. Estas flores se acomodan como cepillos o glomérulos muchas veces, como globitos de flores muy pequeñas, o como si fuesen una escobilla de flores. Este tipo de inflorescencia tiende a atraer a mariposas, también suelen tener néctar. Hay flores que son como un tubo, las han visto. Esas flores que tienden a ser rojo o rosas brillantes atraen aves, particularmente los colibríes. Aparte de todo esto, hay flores, por ejemplo, que pueden emitir una feromona para atraer insectos y emular así el asunto de la reproducción, la invitación a una reproducción sexual, como si fuesen la hembra del insecto. Es una alternativa. Hay otras flores que dicen que tienen recursos, pero no tienen nada. Eso es engaño, es una forma también de atraer al polinizador, aunque no le den ningún recurso. Pero es parte de la dinámica asociada a estos síndromes de polinización. Por ejemplo, una flor melitófila como esta que tenemos acá. Esta es de una maleza común en el estado, Sclerocarpus unicerialis. Si ustedes ven, es una flor, esta es una inflorescencia, ¿no? Es una asterácea, pero funcionalmente es una sola flor. Tiene forma de disco y puede estar claramente, ahí se ve que lo va a manejar la abeja, por eso es así plana. Este es de Argemone mexicana. Notan ustedes, aquí está, es una flor plana, se ve claramente los estambres, la abejita manipulándola. Esta es una planta, una maleza también común acá. Y ni decir de la de un girasol. Si ven, todas esas flores o todas estas inflorescencias tienden a ser flor, inflorescencia, tienden a ser planas. Y eso es porque brinda una plataforma amplia de aterrizaje a polinizador y es una manera de mostrar los recursos y permitir que una amplia variedad de insectos pueda manipularla. Las flores que visita un murciélago son muy diferentes, precisamente deben ser más resistentes. La cantidad y forma como se acomodan los estambres está destinado a que precisamente cuando el murciélago meta la cabeza,
quede completamente bañada su carita con polen, como ilustran las fotografías. Esas flores son muy resistentes, abren de noche, no necesariamente tienen, algunas tienen aromas dulzones. Hay otras, como estas que están en Lantana Cámara. Fíjense, estas flores pueden atraer mariposas y otros animalitos. Noten los colores rojo, naranja, amarillo, pero son flores pequeñas y tienden a ser tubulares, por lo cual usualmente son aprovechadas de una manera más eficiente por mariposas en cuanto a los recursos que pueden utilizar. Hay otras que pueden ser más intensas, como esta, que tiene un color mucho más fuerte. Hay otras flores que son muy específicas. Eso quiere decir que solamente determinada especie de insecto puede utilizarla. En este caso, que es un Angrecum, es una orquídea, noten ustedes que hay un espolo muy largo y el néctar se deposita en el fondo. Por tanto, el insecto, el animal que va a aprovechar a esa flor tiene que tener una probóscide tan larga como el espolón para poder llegar a ella. Y así como esta flor, que es muy específica y solamente es polinizada por Santopan morgani predicta, hay muchas otras flores en algunos grupos que son iguales, que por ejemplo se ven que tal vez varios insectos pueden manipularla, pero solamente unos pocos tienen el peso y la fuerza correctas como para poder mover las estructuras de la flor y polinizarla de manera efectiva. Esta es una flor típica de una planta polinizada por colibrís. Noten ustedes los colores brillantes, la posición y en algunos casos incluso la curvatura de la flor coincide con la curvatura del pico, de forma tal que pueden llegar a funcionar muy bien estas flores como sistema de llave cerradura para el polinizador en cuestión. Claro, estas flores, por ejemplo, este cactus está aquí borroso, que pueden ser polinizadas por un murciélago, también pueden ser visitadas por un colibrí u otros animales. ¿Y esto por qué? Porque si bien los síndromes de polinización son un conjunto de estrategias para atraer a un polinizador que resulte efectivo, finalmente los síndromes, la flor va a ocupar el recurso que hay. Si hay un insecto que puede visitar esa flor, aprovechar los recursos y transportar el polen a la flor de otra planta, por supuesto que lo va a hacer. Esta, por ejemplo, es preferentemente visitada por abejitas, pero también hay colibríes allí alimentándose. Eso quiere decir que esta es una flor que ocupa varios polinizadores para poder hacer de manera efectiva la transferencia de polen de punto A al punto B. Una cosa más que les quiero decir a manera de conclusión. La polinización es simplemente la transferencia de polen y nada más. Esta transferencia está asociada con caracteres. Ya ven ustedes, color, aromas o fragancias, presencia de otras recompensas como el néctar o el polen que lo pueden consumir. Eso es lo que le da la flora al insecto cuando ocupa un vector biótico, para que él pase a la flor y pueda así tener un beneficio de transportar o un estímulo o algo que lo lleve a transportar el polen de la flor A la flor B. Pero hay otro segundo proceso que es regulado de una manera muy fuerte por la planta, que es la fertilización. Y aquí entran los síndromes sexuales y de cruzamiento, cosa que no vamos a platicar hoy. Pero una planta puede, según el tipo de planta, puede decidir si le da chance a ese polen, a ese grano de polen de que germine y transmita su flujo polínico hasta llegar al óvulo para que ocurra la fertilización o no. Y esos son sistemas de autocompatibilidad o compatibilidad, o si la planta es masculina, femenina o diferentes formas de sexualidad que existen en los vegetales y que regula precisamente, uno, que exista reproducción cruzada, fertilización cruzada, logamia, que eso es algo importante, y que precisamente se promueve esa diversidad genética. Aparte de que
evita otras complicaciones que puede causar usar polen de sí misma, que relacionado con la depresión endogámica y todo eso. Pero esos son otros procesos. El hecho de que el polen se transporte de una antera a un estigma no necesariamente implica que se forme fruto. Sin embargo, si ese polen no llega a un estigma receptivo, no se va a formar fruto. Una cosa más para cerrar. Las plantas le dicen a sus vectores, en el caso de los animales, cuándo están disponibles y cuándo no. Una planta que está emitiendo néctar u otro tipo de recompensas, normalmente tiene colores más brillantes, tiene guías de néctar y tiene otras cosas que le dicen al polinizador, aquí hay alimento, ven y visítame. Una planta que ya no ha hecho, que ya no tiene nada que ofrecer, normalmente las flores ya son más opacas y carecen de estos elementos de atracción. Por ejemplo, una planta de la reserva, Cordia celeriana, tiene flores blancas muy bonitas cuando la flor está receptiva y emitiendo polen. Y cuando ya las flores ya no tienen nada, la flor se pierde, se hace más opaca y la parte de la garganta de la flor se torna de un color oscuro. Para decirle al polinizador, no pierda su tiempo visitándome, aquí ya no hay nada que ver. Eso es lo que quería decirles. Básicamente, polinización es transferencia de polen de punto A a punto B. Fertilización es un proceso aparte. Los caracteres asociados a la polinización tienen que ver precisamente con colores, elementos nutritivos que puede tener el insecto y otra serie de cosas que le dicen al insecto, ven, te beneficia participar o visitarme o no haces nada acá. O puedes tratar de manipular, pero no vas a sacar nada cuando la flor no es compatible en el sentido de morfológica o funcionalmente con el animal que la quiere visitar, que algunas veces eso ocurre. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Leopardi. Por aquí hay una pregunta, dice, bueno, no sé si haya algún caso en el que la flor haya evolucionado la estructura de la flor con relación al atrayente, por ejemplo, que haya modificado, no sé, su estructura o algún aroma para que sea más visitada por insectos. Sí. ¿Sí? Tú lo puedes ver de varias formas. Hay el caso extremo de que es una flor que visita a todo mundo, como la de un girasol, o hay casos que es específicamente para un solo polinizador y solamente uno la puede visitar. Hay flores, por ejemplo, que ofrecen ceras para estas abejitas de color metálico. Ahorita se me fue el nombre de las mosquitas. Pero estas de color metálico y lo que ofrecen son ceras. Y el polinizador allí, el que se va a parar allí, lo que está buscando es ceras. Y esas ceras las ocupa para construir sus feromonas para poder atraer a la hembra. Entonces, imagínate el caso específico allí. O puedes tener estas flores que producen abundante néctar y abundante polen, girasoles, margaritas, las cordias, las castroemias, que son flores generalistas en forma de plato, y lo que hacen es atraer cualquier insecto que se pare y lleve el polen del punto A al punto B. Pero ofrecen abundantes recompensas para ello. Okay. Sí hay los dos extremos, desde que parece todo mundo hasta no, solamente uno y nada más que uno me puede visitar. Pues en realidad es un tema muy importante y viéndolo así como usted lo explica detalladamente, por ahí yo he escuchado un término, he leído un término que dice que es una simbiosis perfecta porque se benefician las dos especies. Y sí es complejo porque la estructura de la flor tiene que coincidir ciertamente con la morfología del insecto. Y eso de repente pues sucede cotidianamente, pero no nos damos cuenta y me parece muy interesante. Déjeme ver si por aquí hay más preguntas por parte para de los... añadir un poco sobre eso. Fíjate cómo es el asunto, que hay flores que tienen anteras. Las anteras, sus líneas de esencia son poros. Y entonces las que son polinizadas por silocopas y todos estos abejorros tienen esos poros.
Entonces, cuando el abejorro está volando, la vibración de las alas del abejorro, la perturbación de aire que generan, extrae el polen de la antera y el abejorro termina bañado de ese polen que lo va a transportar a otra flor. O sea, es un caso de cómo hacer funcionar una abejita normal, no va a polinizar esa planta. Por eso luego en los invernaderos tienen que tener estos abejorros para algunas especies y para otros usan plantas. Así es. También por ahí estaba leyendo, por ejemplo, que de una flor puede ser visitada, por ejemplo, por abejas y por mariposas, pero incluso algunos visitantes florales no necesariamente polinizan, sino actúan como por robo de alimento, Exacto, ¿verdad? porque finalmente las flores te están ofreciendo un recurso y ese Así recurso lo van a aprovechar. Por ejemplo, las hormigas son unas ladronas. Las hormigas se meten en la flor o pican en la parte inferior de la flor para extraer el néctar. Esas son unas ladronas típicas, son polinizadores muy poco efectivos. Pero a veces los colibríes no pueden manipular una flor y también le pican por abajo para extraer el néctar. Y hay flores como por ejemplo la corona de Cristo. La corona de Cristo realmente no es una flor para ser visitada por colibríes, pero hay veces a los colibríes que están parados tomándose el néctar. Ajá. O sea, por citarte algunos ejemplos así como que comunes, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, pues dentro de las abejas, más de 20,000 especies, entonces, y esa nada más es una forma de polinizar más, los pájaros, los colibríes, ¿no? Pues sí, realmente es muy interesante y emocionante este tema. Déjenme ver si por aquí los muchachos tienen alguna que otra pregunta. Doctor, dice por ahí que si será posible que nos hable también de la fertilización, el segundo proceso, un poquito más adelante. Sí, sí puedo hacerles una charla sobre fertilización, síndromes sexuales y síndromes de cruzamiento. Sí, porque también, bueno, por ahí tengo entendido que tiene que ver, aunque son procesos diferentes, por ejemplo, las auxinas que tiene el polen, que permite que, por ejemplo, se desarrolle el tubo polínico y así sea más fácil llegar al óvulo o en determinado tiempo y así la producción de frutos, pues ya en importancia agronómica, pues digamos que es un poco más rentable, ¿no? En algunos casos. Sí, pero es que ahí va. El polen está cubierto de señales. Y esas señales que son de la planta que lo generó, interaccionan con el estigma. Y ahí tiene que ver auxinas, pero también tiene que ver a microRNs y otra serie de cosas que dicen efectivamente, soy de esta especie y además soy de otra planta. En el caso de que la planta sea autoincompatible, entonces le dice, ok, ahora le germina. Y luego el mismo polen, a medida que va creciendo, el tubo polínico emite señales. Y esas señales las interpreta la planta receptora a medida que va pasando por por el estilo, que interacciona con el tejido de transmisión y dice, ok, si eres compatible o no eres compatible. Y entonces le puede dar chance de seguir creciendo o le da cuello ahí. O puede llegar al óvulo y que también ocurra allí. Entonces es parte de este asunto de la autoincompatibilidad o no, de si es compatible con flores de la misma planta, porque que un polen germine, hay plantas que son compatibles con polen de la misma flor, polen de otras flores de la misma planta, o polen de plantas diferentes que tengan un genotipo distinto, porque puede ser un clon y pues nomás no, lo detecta como que es parte de lo mismo. Y eso es parte de este asunto de promover la diversidad genética. No, pues está bien interesante. Por aquí hay un comentario, dice, de Pablo Terríquez. Los murciélagos que hay en Colima hay de bastante diversidad. También son unos interesantes polinizadores. Le manda un saludo y dice felicidades, doctor Loparde, interesante tema. Gracias. Pues, doctor Lopardi, parece que son las preguntas que hay hasta el momento. No sé si por ahí el doctor Marco tenga algún comentario. Gracias, maestra. No, pues muy interesante, la verdad. Es un tema que yo creo que es muy actual y de mucha importancia, ¿no? Y como ya lo comentaba el doctor Leopardi, también es un tema muy importante en la agricultura protegida, que es donde realmente se necesita de este tipo de polinizadores y donde existe un muy buen nicho de mercado para el desarrollo de estos, pues, abejorros que se utilizan generalmente, ¿no?
Entonces es muy interesante la charla y sería todo de mi parte. No sé si no hubiera más comentarios para ya proceder a... Pues no, nada más por ahí después, doctor, lo vamos a invitar para que nos siga, para seguir aprendiendo de usted. La continuación, para el tema de fertilización, ¿verdad? Porque Sí. sí, realmente sí, nos quedamos emocionados. Muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Siempre es una maravilla hablar de estos temas. Bien, pues si ya no hubiera nada, pues quiero también agradecerles en nombre de la facultad, doctor Leopardi, por la disponibilidad de su tiempo y por esta charla tan interesante, ¿no? Que obviamente es un tema que puede continuar varias charlas por ahí. También quiero agradecerle pues a la maestra Elvira Silva por organizar este tipo de conferencias que siempre mantienen a todos nuestros estudiantes con temas actualizados. A todos los que asistieron hoy también, muchas gracias por estar con nosotros y por estarse actualizando constantemente. También al ingeniero Esteban Sánchez Llerenas, quien está por ahí detrás de las cámaras, moviéndole a todos las computadoras para que esta transmisión sea posible. Y también al ingeniero Edgar Luquín Pérez, quien nos facilita el acceso a esta plataforma y nos apoya por el apoyo técnico para llevar a cabo este tipo de transmisiones. Y pues por ahí les estaremos informando de futuras charlas que tendremos y obviamente pues con temas que son muy interesantes, ¿no? Como el del día de hoy. Muchas gracias a todos y con esto terminamos esta sesión. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.